En este video vamos a discutir cómo llenar la tabla de valores para graficar una función cuadrática. Primero vamos a recordar que la función cuadrática es una función polinómica de segundo grado. La forma general es f de x igual a x al cuadrado más bx más c, donde a no puede ser igual a 0. Para obtener el vértice, necesitamos tener la función en forma estándar. F de x igual a por x menos h al cuadrado más k, donde el vértice es hk. Si tenemos f de x igual a x menos 2 al cuadrado más 3, el vértice es 2, 3. Para graficar, podemos utilizar una tabla de valores como esta, donde tenemos los valores de x, f de x, y luego al final, en la última columna, el punto que vamos a utilizar para graficar. Cuando estábamos graficando funciones lineales, utilizábamos 3 valores al azar para poder graficar esa función lineal. Pero en este caso, en la función cuadrática, necesitamos usar 5 valores y no van a ser al azar, sino que comenzamos utilizando el vértice como el valor del centro de la tabla. Así que habíamos dicho que el vértice es hk, que el h es el valor de x y la k va a ser el resultado que obtenemos a utilizar ese valor de x. Aquí, con f de x igual a x a la 2, sabemos que el vértice es 0, 0. Así que aquí el vértice sería 0, 0. Por lo que la x es 0 y aquí el resultado va a ser 0. Luego que tenemos el valor central aquí en esta parte, vamos utilizando números positivos para acá y números negativos para acá. Eso es cuando tenemos 0, números mayores que 0 y números menores que 0. Así que puedo poner aquí 1 y 2 y acá negativo 1 y negativo 2. Y entonces voy completando la tabla. F de 2 es igual a 2, que es la x, al cuadrado. Y 2 al cuadrado es 4. Así que nuestro punto aquí es 2, 4. Continuamos con la tabla. Tengo f de 1 igual a 1 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1 por 1 y 1 por 1 es 1. Así que este punto es 1, 1. Ya tenemos esta completada porque ya sabemos que va a ser 0, 0, que es el vértice. Vamos entonces por aquí. F de negativo 1 es igual a negativo 1 a la 2. Recuerden que esto es negativo 1 por negativo 1. Y cuando multiplicamos negativo por negativo nos da positivo. Así que el resultado siempre que le vemos un número al cuadrado, un número negativo, nos va a dar un número positivo. Por lo que el punto es negativo 1, 1. Y por último en la tabla de valores tenemos negativo 2. Así que f de negativo 2 es negativo 2 al cuadrado. Pasa lo mismo, es negativo 2 por negativo 2 y eso nos va a dar a positivo 4. Negativo 2, 4. Así que estos son los puntos que se van a graficar. Y aquí el vértice 0, 0. Para poder tener nuestra función cuadrática graficada. Vamos a hacer otro ejercicio. Primero buscamos el vértice y el vértice es, en este caso, h es 2 y k es 1. Así que voy a tener aquí h2, k1. Así que sé que aquí voy a tener el número 2. Luego escojo
números mayores y menores. Así que puedo escribir entonces 3, 4, 1 y 0. En este caso todos son positivos, pero así los vamos a distribuir. Ahora llenamos la tabla. F de 4 va a ser igual a donde esté la X, escribo 4. 4 menos 2, esto al cuadrado, más 1. Primero hago lo que está dentro del paréntesis. 4 menos 2 es 2. Así que voy a tener 2 al cuadrado más 1. 2 al cuadrado es 4. 4 más 1 es 5. Así que nuestro punto aquí es 4, 5. Continuamos por acá. Tenemos f de 3 es igual a 3 menos 2. Y esto va a ir al cuadrado más 1. Recuerden que donde está la X es que voy a escribir este número. Así que es el número que está aquí. Todo lo demás se queda igual. Resuelvo lo que está dentro del paréntesis, que es 3 menos 2. Eso da a 1. Y eso va a ser 1 a la 2 más 1. 1 a la 2 es 1 más 1 es igual a 2. Así que este punto es 3, 2. Aquí se supone que nos da 1, vamos a hacerlo. Tengo entonces f de 2 es igual a 2 menos 2 al cuadrado más 1. 2 menos 2 es 0 más 1. Así que esto nos da a 1, exactamente 2, 1. Nos falta poco. Continuamos. Tengo f de 1 es igual a 1 menos 2 al cuadrado más 1. Primero resuelvo lo que está dentro del paréntesis. 1 menos 2 es negativo 1 y eso va a ir al cuadrado más 1. Así que esto es igual aquí a 1 más 1 igual a 2. Tengo 1, 2. Por último, f de 0 es igual a 0 menos 2 al cuadrado más 1. Esto va a ser negativo 2 al cuadrado más 1. 4 más 1 es igual a 5. Y tengo 0, 5. Algo que podemos notar en estas funciones cuadráticas es que cuando utilizamos los números de aquí, comenzamos aquí con el vértice y luego subimos los valores o los bajamos, en los puntos acá, en los resultados, vamos a tener un patrón. Se van a repetir estos números para que así la gráfica quede en forma de U. Vamos a hacer un último ejemplo. Vamos para nuestro último ejercicio. Tenemos f de x igual a x cuadrado menos 4. Comenzamos buscando el vértice. Si aquí con la x no tenemos dentro del paréntesis, no tenemos otro número, entonces h es 0, así que aquí x es 0. Y lo que nos quede aquí es k, que es negativo 4. Vamos entonces a llenar la tabla con números mayores que 0, 1 y 2, y menores que 0, negativo 1, negativo 2. Y comenzamos a completar la tablita buscando f de 2, que es igual a 2 al cuadrado menos 4. 2 al cuadrado es 2 por 2, que es 4. Y 4 menos 4 es 0. Así que nuestro primer punto es 2, 0. Próximo, f de 1 es igual a 1 al cuadrado menos 4. 1 al cuadrado es 1 y 1 menos 4 es negativo 3. Tenemos este punto, 1,
negativo 3. Verificamos f de 0 es igual a 0 al cuadrado menos 4. 0 menos 4 es igual a negativo 4. Tenemos 0, negativo 4. F de negativo 1 es igual a negativo 1 al cuadrado menos 4. Recuerden que negativo 1 por negativo 1 nos va a dar a positivo 1 menos 4, negativo 3. Así que tenemos negativo 1, negativo 3. Y por último, f de negativo 2 es igual a negativo 2 al cuadrado menos 4. Negativo 2 por negativo 2 es 4 positivo y 4 menos 4 es igual a 0. Nuestro último punto es negativo 2, 0. Podemos verificar el patrón 0, 0 y negativo 3, negativo 3. Recuerda la forma estándar para poder hallar el vértice y así completar la tabla de valores organizadamente. No te rindas, sé que puedes hacerlo. Nos vemos en el próximo video.